Hola, muy buenas tardes. Somos estudiantes de la Universidad Un Minuto de Dios del programa de Administración de Empresa, cuarto semestre. Por medio de este video vamos a realizar una pequeña socialización sobre un taller de estadística descriptiva. Este grupo está compuesto por Yuli Karina Díaz, Sayi Daniela Cardoso, mi compañera Lina Pérez y mi nombre es Cindy Paola Pérez. Vamos a dar unos pequeños conceptos básicos. Bueno, y partiendo y pues teniendo en cuenta lo que nos acaba de compartir nuestra compañera, es muy importante tener conocimiento y tener en cuenta algunos conceptos básicos sobre estadística descriptiva. Hay muchísimos, ¿no? Pero pues importante, por ejemplo, saber qué es una tabla de frecuencia. Una tabla de frecuencia es una herramienta que nos muestra datos de manera ordenada, pero de una manera numérica, en donde nos muestra pues cada una de sus características o cada una de las distribuciones de un conjunto, ¿sí? Importante también tener en cuenta el significado de qué son los gráficos. Son herramientas muy importantes y que siempre debemos tener a la mano y vamos a utilizar a la hora de hacer talleres, trabajos y pues todo lo que tiene que ver con estadística descriptiva en este caso. Eh, una, eh, los gráficos pues son herramientas muy importantes que nos dan información clara y muy rápida de unos conjuntos de datos obtenidos, ya sea pues en un estudio o en una investigación, ¿sí? Estos gráficos pues tienen también clasificación. ¿Cuál es su clasificación? Pues se clasifican en dos. Unos pues son los gráficos de diagrama de barras y otros son los gráficos de diagrama de sectores, ¿sí? Entonces, pues la idea es que ya teniendo en cuenta estos conceptos básicos y pues los otros que ya están expuestos en el trabajo escrito, a partir de esto pues vamos a socializar muy rápidamente un ejercicio que nos va a poder permitir evidenciar y ver conceptos básicos y pues todo el tema relacionado con estadística descriptiva. Bueno, en este caso, por medio de este pequeño ejemplo que nos indicó el taller, el tercer punto, nos indica que por medio de este gráfico nos muestra la composición de una empresa de confecciones en total, donde encontramos 110 empleados. ¿Qué toca realizar? Realizar una pequeña tabla de frecuencia adecuada con la información de cada sección que nos indica en este pequeño diagrama de sectores. Por ejemplo, aquí nos muestran datos porcentuales por los cuales hay que pasarlos a números enteros. Vamos por las siguientes áreas, que sería transporte 20%, armada 11%, corte 9%, administrativo 9%, bodega 6%, comercial 4%, empaque 16% y costura 25%. Aquí vamos a realizar una pequeña regla de 3, donde ponemos 110, que son los 110 empleados que trabajan en esta empresa, el 100%, X, que es el número por el cual vamos a hallar, y el 20% que nos dieron en el pequeño diagrama de sectores. Después lo vamos a multiplicar y lo dividimos por 100. En este caso da un número de 22 trabajadores. En el segundo sería 110 con el 100%, el número X y el 11%, que en este caso daría 12.1 y así sucesivamente. Vamos a dar a conocer los datos por los cuales nos dieron para poder realizar la tabla de frecuencias. Nos dieron 9.9, el de 9% nos dio 9.9, el de 6% nos dio 6.6, el de 4% nos dio 4.4 y el de 16% nos dio 17.6 y el de 25 nos dio 27.5. En este caso vamos a realizar la suma, por lo cual nos tienen que dar el número de empleados que nos están plasmados en este problema. Aquí realizamos una pequeña tabla de frecuencia donde nos muestra
el K, que significa el número acordado de cada área. En este caso que indica Y significa lo de los nombres de las áreas, que sería administrativo, comercial, corte, armado, bodega, costura, transporte y empaque. Y aquí damos los pequeños datos que es por el cual nos dan una semejanza. Aquí siempre nos tiene que dar un número 1 o menor que 1 porque son números decimales. Aquí en el momento de usted realizar el porcentaje, entonces por FC1, bueno, para poder realizarlo en la tabla de frecuencia necesitamos dar unos pequeños significados por los cuales vamos a utilizar en la tabla. En este caso, X1 significa confecciones, donde vamos a poner los nombres de las áreas que están plasmadas en dicha empresa. F1 significa la frecuencia absoluta, FC1 dividido n sobre n significa la frecuencia relativa, y FC1 significa la frecuencia absoluta acumulada, y HI significa la frecuencia relativa acumulada. En este caso, K significa la cantidad, el número por el cual está indicado en cada sección. Entonces, vamos a escoger como primera instancia, sería en la parte de administrativo, por el cual da 9.9 que nos dio en el resultado anterior de lo de la regla de 3. Aquí sería este resultado 0.9, es por el cual se divide 9.9 dividido 110, que son los 110 empleados que están trabajando en dicha empresa. Y así sucesivamente, por el cual nos da el número 1. En FI es por el cual se suma 9.9 con 4.4 y nos da un número equivalente a 4.3. Y así sucesivamente, por el cual nos tiene que dar una sumatoria de 110, que son los 110 empleados que se encuentran trabajando. Aquí en H sobre I es la suma, por lo cual está empleado en 0,09 más 0,04, que nos da 0,3, y nos da un resultado de 1,00. Esta es nuestra tabla. Esta es nuestra tabla de frecuencia, por el cual vamos a realizar un pequeño análisis. En este caso se observa que en la composición de una empresa, en la parte de la sección administrativa hay una cantidad de 9.9 empleados, en la sección comercial hay una de 4.4 empleados, en la sección del corte hay una de 9.9 empleados y en la sección armada hay una de 12.2 empleados. En la sección de bodega hay una de 6.6 empleados y en la sección de costura hay una de 27.5 empleados. En la área de transporte hay 22 empleados y en la sección de empaques hay 17.6 empleados. Con ese pequeño análisis damos a entender que en la sección con mayor cantidad de empleados es en la costura y la sección con menor empleados es en la de comercial. Entonces, ¿qué vamos a...? De verdad que ha sido muy importante el aporte de aquí de mi compañera y pues asimismo de todo el grupo, ¿sí? Con esto terminamos, esperamos pues que haya sido un aporte importante, fue una pequeña socialización, pero pues esto también ayuda muchísimo más a entender el tema.
En este caso, pues hubo algo que nos aportó mucho y fue la terminación del taller. En el taller pues habían 3 problemas, todos presentados de una manera diferente, pero pues siempre con la misma finalidad, y era pues ver cada uno de los conceptos de estadística descriptiva. Estamos pendientes y pues nos despedimos. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego.